tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, como todos los miércoles hasta ahora, un nuevo programa de Medicina para Todos. Y como le digo siempre, un programa creado por el Hospital Privado Universitario exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema que pienso que a los que pintan canas como yo nos va a interesar mucho, porque es la salud de las personas mayores, los adultos, ¿no? Cómo debemos enfocar todos los procesos de los deterioros que se van produciendo, cuáles son los diagnósticos que se hacen, cómo se puede curar todo eso, cómo se puede hacer una especie de medicina preventiva para estar un poco mejor. Todo lo vamos a ver con la doctora Paula Rodríguez y la doctora Gabriela Peona, que nos acompañan para este programa, y a las que ya les estoy dando la bienvenida. Un gusto tenerlas acá, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿qué implica la salud de los adultos mayores? ¿Cómo es el tema? La que quiera contesta. La salud del adulto mayor es igual o más importante que la de cualquier etapa del grupo etario, ¿sí? Sabemos que lo que debemos lograr con el paciente es bienestar, poder lograr en él calidad de vida, mejorar y prevenir algunas enfermedades que son más prevalentes en esta etapa de la vida, y siempre haciendo el foco en la vida del paciente, en el contexto en el que vive, las comorbilidades con las que él convive, si se encuentra viviendo solo, si vive acompañado, si está rodeado de su familia, si se encuentra institucionalizado. Y también, como siempre hablamos con Paula, de que ver cuál es el momento en el que nos encontramos de esa salud del paciente. Si nos encontramos con él en una cita pautada, en un horario determinado para valorar, digamos, determinadas enfermedades o la necesidad de planificar algún tipo de práctica preventiva, o si encontramos a un paciente en el contexto de alguna enfermedad aguda, y esa es la puerta de entrada para que nosotros podamos valorar la necesidad de hacer ajustes, cambios, o tratar de rever o reevaluar cuál es su situación actual y cómo es su estado de salud. De allí veremos la necesidad de pedir o no estudios, de si seguimos organizando chequeos cada determinado periodo de tiempo, si tenemos un paciente que vamos a necesitar hacerle consejería sobre estilo de vida, o si vamos a tener que tener en cuenta el ajuste de medicaciones, valorar si es un paciente que consulta frecuentemente, si es un paciente que no está consultando, si es un paciente que tiene mucha cantidad de medicamentos, por qué los está tomando, quién se los indicó, y tratar de ser en ese encuentro de salud con el paciente una guía y darle un acompañamiento en lo que tiene que ver con su día a día, y ser, como nosotros siempre decimos, buscar la búsqueda del médico de cabecera que lo va a acompañar a transitar estos años de vida en esta etapa final, digamos, y ver de que se pueda, digamos, él vivir de la mejor manera posible de acuerdo a su entorno y sus condiciones. ¿Algo que agregar, Paula, a lo que dijo Gabriela? De acuerdo, por supuesto, pero considerando esto, sí, que a veces hablamos de adulto mayor como si fuese un grupo muy definido de personas, y en realidad actualmente la variabilidad en el estado de salud, en el estado como funcional, orgánico, social, las actividades que tiene el paciente es muy amplio, y eso va a cambiar el enfoque que podamos tener como en la consulta o en las actividades. Sí, porque además se agrega el tema de que el promedio de vida hace 70 años era un promedio, y hoy estamos creciendo con ese número de una manera increíble. Para nosotros, las personas mayores, es sorprendente, ¿no? Sí, y esa es la necesidad también de saber cómo se pueden presentar, y es la necesidad de estudiar y conocer en el paciente nuevos síntomas como bien vos decías, que antes no se los veían, no se los conocía. Entonces, por eso hablamos de esta necesidad del enfoque centrado en el paciente, viendo todas sus esferas, la esfera psíquica, la esfera psicosocial, todo lo que tenga que ver con conductas y hábitos y estilo de vida saludable, que también son muy importantes en esta etapa de la vida. Y remarcando lo que decía Pauli, vamos a tener pacientes muchas veces que tienen 65 años, pero que tienen
un historial de muchas enfermedades, con muchas complicaciones, muchas secuelas, pero también nos vamos a encontrar a veces con pacientes de 80 años que ni siquiera toman una aspirina y que son activos, que hacen actividad física, tienen buena actividad social. Entonces, por eso es el foco le vamos a ir poniendo en cada uno de los pacientes. No es Después lo vamos a tocar con más amplitud, esto seguramente en los bloques siguientes, pero también aparece allí el tema de cómo se ha cuidado esa persona, ¿no? Es una persona que normalmente no consume alcohol, no fuma, hace un poco de ejercicio, tiene mejores perspectivas que aquel que, bueno, la vida nocturna, una copa de más, los puchos, no voy a hacer gimnasia porque no tengo ganas. Todo eso influye, supongo yo, ¿no? Sí, sí. Ahora, ustedes mencionaron recién 2 veces la palabra estilo de vida. Y me gustaría, si es posible, definiciones sobre eso, porque ¿cuáles son los parámetros de un estilo de vida saludable, que es lo que ustedes dijeron? Bien, como vos habías mencionado, el estilo de vida tiene que ver con esa forma en que el paciente, digamos, se presenta ante la vida, ante esto de cómo organiza su alimentación, dentro de sus posibilidades, si puede hacer una alimentación o ha hecho durante toda su vida una alimentación variada, con frutas, con verduras, sin demasiados excesos, que eso también va a acompañar y va a reflejar si el paciente tiene un sobrepeso o una obesidad, que eso también es una de las condiciones que valoramos y vemos cuando valoramos el estilo de vida saludable. Ver conductas que tenga, conductas que pueden ser de riesgo. Adultos mayores que siguen fumando o tienen consumo importante de cigarrillos por día, con eso que puede conllevar ya a edades avanzadas y con tabaquismos muy avanzados y severos, enfermedades ya pulmonares crónicas que también van a requerir un cuidado especial. También otra de las cosas que muchas veces vienen a la consulta o cuando lo preguntamos, el consumo del alcohol, muchas veces en adultos mayores que están solos o que tienen como hábitos el consumo que los puede convertir en bebedores de riesgo y que también eso conlleva, digamos, un paciente que esté sedentario, que tome alcohol, que tenga a veces un peso no adecuado, ya sea un peso en más o en menos, que esté malnutrido. Todo eso, digamos, puede llegar a, digamos, alterar su calidad de vida y su funcionalidad, y también eso lo pone en riesgo a potenciales otros eventos que pueda tener, digamos, como complicaciones de todas estas enfermedades, digamos, ya sea que tenga una mala alimentación y que tenga un sobrepeso y una obesidad, a que tengamos un paciente que esté malnutrido porque necesita prótesis dentarias y no las puede tener, entonces eso también le va a impactar en su alimentación. Como también hablamos del sedentarismo, hay pacientes que toda la vida tienen el hábito de que todas las mañanas hacen sus 30 minutos de actividad física, y otros pacientes que se sinceran y nos dicen, a mí la actividad física, doctora, no me gusta hacerla. Entonces tratar de explicarle la importancia y cómo le va a traer muchos beneficios, desde no solamente para su salud física, sino también para la cuestión social, que también eso es tan importante en esta edad. ¿Paula? Sí, que vemos esto también como que pacientes en edad avanzada, adulto mayor, se empieza a dejar de lado un estilo de vida saludable. Es eso como, bueno, ya está. Y en realidad... Ya está entregado. Claro, y no es así. Sabemos que pueden tener un buen impacto positivo los cambios en el estilo de vida, si es que no era como saludable antes, o justamente continuarlos y preservarlos. Esto de fumar. Y se puede considerar, o la gente tiende a creer que a los 80 años ya da lo mismo. Y no, sabemos, hay estudios que dicen que dejar de fumar incluso a esa edad trae beneficios. Claro. La alimentación saludable, la actividad física, ni hablar, como decía Gaby. Entonces sí, hacer énfasis que hay que continuar como prestando atención a esas cosas, y si se sostuvo, bueno, desde antes mucho mejor, ¿no? Está bien, muy claro. Vamos a hacer lo siguiente, hacemos una muy pequeña pausa y en 30 segundos estamos de vuelta. El tema que estamos tratando hoy es salud en adultos mayores, y para eso nos acompañan la doctora Paula Rodríguez y la doctora Gabriela Peona. Y el tema que habíamos dejado para el segundo bloque es el tema de la alimentación, que ustedes lo tocaron ya, la importancia que tiene la alimentación, ¿no es cierto? Porque de repente dicen, vamos con la dieta mediterránea. Ayer La Nación publica un artículo donde dice los inconvenientes que tienen las carnes rojas para los diabéticos. Y pareciera que vamos rumbo
como los pájaros, comer nada más que verduras y frutas y dejamos todo lo demás. ¿Cómo es el tema este que es tan importante para los adultos mayores, no? Bueno, es importante la alimentación saludable, como siempre decimos, y hay consejos que aplican a la mayoría de la población, ¿no? Entonces, esto de evitar el exceso de carnes rojas, de evitar el exceso de grasas o de carbohidratos, más allá de lo que podamos como personalizar con cada paciente en el consultorio y considerar si tiene alguna comorbilidad, alguna enfermedad asociada que puede influir en algún tipo de dieta particular. En el adulto mayor prestamos atención a la ingesta, al apetito. Mencionó Gaby hace un momento esto del hecho de poder comer en sí mismo, de la masticación, la deglución, que en algunas personas se ve afectado. Y hay que prestar particular atención en eso y no solo el contenido, digamos, de la dieta. Y también que con la edad tiende a perderse un poco el apetito. Entonces es muy frecuente ver en la consulta pacientes que no cenan, no comen o incluso dejan de almorzar en las cantidades que lo hacían antes. ¿Sabés por qué pierden el apetito? Es un proceso fisiológico, por un lado, donde el apetito en sí, las hormonas que estimulan el apetito y la saciedad están modificadas, y por otro lado también se empiezan a afectar el gusto y el olfato. Es leve, no es algo quizás tan drástico de un día para el otro, pero el hecho de que vaya cambiando el gusto y el olfato cambia el vínculo con la comida. ¿Porque son estimulantes del apetito el gusto y el olfato? Sí, y el hábito, o sea, o la costumbre que tenemos, la forma de relacionarnos con los alimentos, los recuerdos que nos puede traer, esas cosas se empiezan a modificar sutilmente, entonces el hecho de comer cambia. Claro. No, y también es muy importante lo que dice ella, y también en relación a este vínculo que tiene la persona con la comida. Que muchas veces sea el espacio de encuentro con su familia, o que muchas veces nos dicen, no, yo de lunes a viernes no como nada, pero yo los domingos me vienen mis hijos a buscar y me llevan, saben que a mí me gusta ir a tomar el té a tal lugar, o me llevan y me hacen un asadito. Entonces, bueno, uno habla de esto, de la importancia que tiene esto de poder, como decía Pauli, de lo que nos recuerda, lo que nos evoca, ese encuentro con la mesa, y que es algo también que es muy importante a nivel cultural, pero también este vínculo de que no esté enmascarado esta pérdida de apetito, esta falta de ingesta, muchas veces a inconvenientes, como yo antes decía, a prótesis dentarias, muchas veces tiene que ver con trastornos de la deglución, y también vamos a irnos ya, digamos, a tener en cuenta y valorar pacientes que hayan tenido alguna secuela, por ejemplo, que hayan tenido un accidente cerebrovascular, un ACV, y que ello le haya dejado de forma secuelar un trastorno en la deglución, que tenga tos. Entonces saben, yo si empiezo a comer, empiezo a toser, entonces bueno, prefiero no comer. O como y me cae mal toda la comida, o no, la verdad que no tengo ganas de comer, no me interesa la comida. Que eso también uno va buscando el foco de que no tengamos algún otro tipo de trastorno en el ánimo que lo esté alejando de la comida. Ahora, perdóname la interrupción, sí, Gabriela, porque recién dijiste que vienen mis hijos a buscarme y vamos a ir a tomar el té. Y entonces me pregunto a aquellos adultos mayores que viven solos, ¿en cuánto influye la soledad en esa falta de apetito? Porque tal vez con la mesa compartida se come más. ¿Cómo es ese tema? Influye mucho. Muchos adultos prefieren esto de evitar no comer, o buscan decir, me tomo un té con unas tostadas o un té con unas galletas y con eso yo estoy bien, porque tampoco, y empiezan a aparecer como otro tipo de excusas, ¿no? Porque la jubilación no me alcanza para comprarme más cosas, porque una vecina para que yo sabe que a mí me gusta y me preparó tal cosa y me alcanzó. Entonces, hay algunos que tienen sus redes, digamos, sociales son pocas, su red de contención. Entonces a veces como aprovechan estas situaciones, pero en realidad ahí queda reflejado cómo impacta y la importancia que tiene el estar acompañado. Claro. Entonces muchas veces cambian, o se les ofrece o se les pregunta si conocen algún lugar. A veces hay centros de día u hogares en los que pueden estar unas horas, y que muchas veces son adultos mayores que se encuentran para algunas actividades, y en muchos conlleva también lo que es la hora del almuerzo o la hora de la merienda, y que también eso los ayuda mucho, los anima, y son formas de ir buscando redes de contención y de apoyo para el bienestar completo del paciente. Está bien.
Hablemos un poco de la actividad física, porque muchas personas dicen, yo no puedo ir a jugar al tenis, tengo más de 80 años. ¿Cuáles son las actividades que ustedes recomiendan que haciéndolo, como dijiste vos antes, Paula, 30 minutos por día, son saludables para mantener un estado físico más o menos bien? ¿Qué actividades recomiendan ustedes? Bueno, en realidad lo ideal sería que la actividad física contemple las distintas áreas. La parte que puede ser aeróbica, adecuada, por supuesto, puede ser una caminata, por ejemplo, o bici fija de acuerdo al estado funcional del paciente, pero también las actividades que estimulan la fuerza, digamos, que mantienen el músculo, no solo aeróbico. Y principalmente en el adulto mayor buscar también mantener o recuperar en todo caso el equilibrio para evitar caídas, que son un problema frecuente a esa edad. Entonces lo ideal es una combinación de los distintos tipos de actividad física. Claro, para una persona mayor supongo, ¿no? Ustedes me corrigen, debe ser más fácil salir a hacer una caminata diaria, que de paso por ahí me encuentro con los amigos, echarlo un poco, o voy mirando el paisaje y todo eso, que no ponerme a hacer flexiones, que cansa mucho y que ya no tenemos una resistencia muscular tan fuerte. Una caminata diaria, por ejemplo, de 30 minutos, ¿está bien para una persona mayor de 80 años? Eso puede ayudar mucho. Caminata de unos 30 minutos, que sería una actividad entre leve y moderada, unas 5 veces por semana se considera suficiente. ¿Cuánto? ¿5 veces por semana? 5 veces por semana, 30 minutos, por ejemplo. ¿Caminata? Caminata. ¿O bicicleta fija? Sí, depende, porque hay pacientes que aunque la caminata suene algo leve y tolerable, si tienen problemas en rodillas, que es bastante frecuente, quizás caminar les resulta un poco más difícil que la bici fija. Entonces eso también lo podemos adecuar. Y actividades que puedan estimular esto del equilibrio o fortalecimiento muscular puede ser algo como tai chi o yoga, que son adecuadas a veces al adulto. Puede necesitarse supervisión también o algún asesoramiento con fisioterapia, por ejemplo, pero surge esas actividades como adecuadas para fortalecer. Vamos a hacer otra pausa, apenas 1 minuto y volvemos enseguida. Continuamos en Medicina para Todos y el tema de hoy es la salud de los adultos mayores. Me acompañan la doctora Paula Rodríguez y la doctora Gabriela Peona, y el tema que a mí me parece que es importante es el de los controles. Es decir, muchas personas dicen, tengo que ir a hacer controles para que me chequeen. Entonces, ¿de qué trata esos controles? ¿Cada cuánto habría que hacerlo para estar seguro de que no tenemos problemas? ¿Cómo es el tema? Bien, el tema de controles de salud es una definición bastante amplia, y control de salud no implica directamente pedir estudios, sino que hay muchos controles y muchas prácticas preventivas y muchos rastreos de enfermedades o de entidades que las podemos hacer en el mismo consultorio. Entonces es tan valioso y tan importante ese momento del encuentro con el paciente, de conocer cuáles son sus enfermedades previas, si conoce algún motivo por el cual tenía que hacerse controles y los dejó de hacer, o le dijeron fíjate de acá a unos años, o si realmente motiva a ese encuentro alguna queja en particular. Pero siempre, bueno, dividimos nosotros las prácticas preventivas en prácticas de promoción y prevención de la salud, como son las vacunas, repasar cada una el esquema de vacunas con el que cuenta el paciente. Por otro lado, ver si el paciente alguna vez se ha chequeado su tensión arterial, y muchas veces se desconoce que es hipertenso. Muchos pacientes que desconocen que son diabéticos. Entonces, ahí tenemos una principal diferencia. A la diabetes uno puede interrogar algunos síntomas que pueden ser guiones y muy típicos, pero siempre lo vamos a confirmar con una necesidad de un laboratorio. Pero un paciente, si no sabemos que es hipertenso o él alguna vez le dijeron que tenía su tensión alta, en ese mismo momento del consultorio es oportunidad para tomarle la atención y explicarle cómo tiene que él controlarse en su casa. Claro. Por otro lado, revisar y ver en el adulto mayor cosas que a veces pueden ir afectando su funcionalidad y que lo pueden ir retrotrayendo en sus actividades en la vida diaria, como son la visión y la audición. Muy importante ver si ha hecho últimamente algún control oftalmológico, si tiene lentes, si son lentes que son nuevos, que no se hayan roto, que no estén rayados.
cómo escucha, si ha notado que a veces habla o que va, no sé, una señora que va a la misa y que no escucha la misa y que ha tenido que cambiarse de banco para poder escuchar mejor la misa. Eso también es muy importante, la audición, porque muchas veces un paciente que no está viendo bien, que no escucha bien, dice, bueno, me quedo en mi casa y me voy encerrando, y tampoco voy a ir al médico porque me tengo que tomar un colectivo y no sé cuando veo el colectivo si es ese que va o que no. Otra de las cosas ya, cuando el paciente de la sala de espera llega a nuestro consultorio, vemos la marcha, vemos cómo él se mueve, vemos si llega caminando por sus propios medios, si tiene que utilizar un dispositivo para la marcha, ya sea un bastón, sea un andador, o a veces en algunos casos son pacientes que vienen con sillas de ruedas acompañados por un cuidador o un familiar. Entonces la marcha también es muy importante evaluarla y que va como en relación a lo que decíamos, la actividad física, y que también eso vamos a poder programar prácticas, digamos, para mejorar su calidad de la marcha, desde indicar por fisioterapeutas una rehabilitación de la marcha o explicarles qué ejercicios o qué actividades puede hacer él en su vida diaria, digamos. Paula, Gabriela recién mencionó las vacunas. Y la pregunta sería, ¿cuáles son las vacunas que sí o sí una persona, un adulto mayor, se tiene que colocar? Bien, de forma anual, la vacuna antigripal, que eso sí se renueva todos los años con nuevas cepas, entonces es anual. Y después hay otras que quizás no se repiten tanto, pero que tenemos que valorar que las tenga, al menos en el último tiempo, o que tenga los refuerzos, como la vacuna con antitetánica o la de la neumonía, que tiene un esquema de acuerdo a la edad de la vida en la que estamos, si se coloca una vacuna, otra, si se hace refuerzo o no, pero hay que valorarlo en el adulto mayor. Está bien, con eso es suficiente. Bueno, ahora tenemos COVID también, ¿no? Está bien. Dado que el hospital privado es una organización muy grande de medicina, y dado por otro lado que la aparición de la informática solucionó muchos problemas, la informática de base de datos, por ejemplo, el marketing de base de datos ayudó muchísimo a las ventas. Acá me hacen señas que nos quedan 2 minutos, así que voy a achicar la pregunta. Es decir, ¿qué posibilidades hay de que se pueda avisarle a la gente de que ya tiene necesidad de hacer un chequeo, ya tiene necesidad de ponerse la vacuna antigripal? Es decir, porque mucha gente ni lo anota, no tiene agenda, no se acuerda, se olvida, se le pasan los tiempos y se le pasan las oportunidades. Bueno, el rol del médico de cabecera, ya sea un médico de familia o un médico clínico, es como clave en eso, porque va a ser él el que lo va a ir guiando y le va a ir diciendo, te veo en tal fecha, te veo en 6 meses porque todos los estudios que hicimos y como yo te veo está bien, excepto que pase esto, pase lo otro. Le damos, digamos, como pautas y banderas rojas a los cuales tiene que volver rápidamente a la consulta, y también muchas veces uno les da anotado o también se pueden organizar de manera telefónica controles para monitorizar. Quizás, no sé, indicamos a un paciente un determinado medicamento o está un paciente cursando un proceso de una infección urinaria. Entonces, bueno, lo llamamos por teléfono y le preguntamos cómo estuvo, cómo se siente. Y también, como siempre decimos, esas oportunidades de encuentro de patologías agudas nos sirven para recordar, te falta tal vacuna, te pusiste la vacuna, ya empezó la campaña de la vacuna de la gripe. Y también esto de la importancia de la comunicación, digamos, de la... Paula, tenés 30 segundos para explicarle al adulto mayor cómo tiene que hacer para evitar las caídas, que son tan graves. Bueno, menciono una vez más lo de la actividad física, que es fundamental, mantener el equilibrio. Y después a las cosas más del ambiente. Por ejemplo, el calzado, recomendamos siempre calzado cerrado, como con medias que le permita caminar con una marcha más contenida, y el espacio donde estamos. Esto de alfombras, mesas de adornos, lámparas, cosas que se puedan reevaluar si realmente necesitan estar ahí o despejar espacios, y la luz. Muchas veces los adultos mayores necesitan levantarse más de noche que en otras edades de la vida para ir al baño, por ejemplo, y es importante que haya luces en todos los espacios de la casa para evitar golpes y posibles caídas. Está bien. Muchas gracias a las dos por haber venido al programa. Un gusto tenerlas acá. Muchas gracias por la invitación. Hasta el próximo encuentro. Muy bien, acá terminamos. Nos podemos volver a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.